Todo este asunto de la vigilancia en Internet puede resumirse así. Los gobernantes quieren más poder sobre los gobernados. Tal vez pienses que tu información personal no vale nada, que no le sirve de nada a nadie que no seas tú. Por ejemplo, ¿dónde estuviste ayer? Un montón de gente te vio y podría decir dónde tú estuviste ayer. Pero no es lo mismo la información de una persona que la información de miles o de millones de personas. Imagina que tu información personal es como el gas dentro de este mechero o encendedor. Puede ocasionar una llama, pero es algo insignificante que cualquiera puede tener. Ahora, piensa en una bombona de gas butano, que en esta analogía sería el equivalente a la información sobre miles de personas. Hay ciertos estándares, un cierto grosor del metal, hay algunas reglas para que esto no se transforme en algo peligroso. Pero si quieres 12 metros cúbicos de gas butano en el patio de tu casa o la información personal sobre cientos de miles de personas, hay bastante más papeleo que hacer. A nadie le conviene que se acumule tanto en un solo lugar sin que existan los resguardos necesarios. Y para un gasómetro o gran contenedor de gas, que sería la información personal sobre millones de personas, ese era el interés de todos que no te permitan hacerlo sin una inspección y los permisos adecuados. Cuando aumenta la cantidad, algo que parecía insignificante va cambiando y se transforma en algo peligroso. Porque ahora no solamente sabes dónde está cada persona, sabes también quién estuvo con quién y en qué momento. Piensa en un gobierno que lo sabe todo sobre todos los empresarios, sobre todos los periodistas, sobre todos los dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, etc. Hemos tenido gobiernos así. Si esta es tu lengua materna, tu país ha tenido un gobierno así en algún momento. Ahora, piensa en un gobierno que lo sabe todo sobre todos los ciudadanos. Lo que estamos construyendo es el sueño más ambicioso de cualquier dictador. Los gobiernos intentan minimizarlo y justificarlo todo, como sea. Dirán que es el terrorismo, que es la pornografía infantil, el ciberacoso, el acoso laboral, el bullying, cualquier cosa, pero son solamente excusas. Lo que quieren es más información sobre nosotros, porque más información es más poder, y es nuestra obligación mantenerlos a raya. Siempre ha sido así. Estar derrotados es perder las ganas de luchar, pero ni estamos derrotados ni tenemos por qué estarlo. No tenemos por qué retroceder. La privacidad es fundamental para que exista libertad de expresión y para que exista verdadera democracia. Por lo mismo, está reconocida al más alto nivel en nuestros sistemas legislativos. Por ejemplo, el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos consagra el derecho a la privacidad, así como la cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos, el artículo 16 de la Constitución de México, el artículo 18 de la Constitución de Argentina, los artículos 4 y 5 de la Constitución de Chile, los incisos 10 al 12 del artículo 5 de la Constitución del Brasil, el artículo 16 de la Constitución de Colombia, etc. Hoy los ciudadanos respondemos, hoy reflexionamos. Exigimos para las corporaciones que quieran tener datos privados de los usuarios que existan los estándares más altos de protección de esos datos, incluyendo el derecho a ser borrados si queremos. Exigimos para los gobiernos que no violen el derecho a la privacidad de las personas a menos que exista un debido proceso judicial que lo autorice expresamente. Porque lo que está en juego es si los ciudadanos controlamos a las corporaciones y los gobiernos que nos representan, o si son esas corporaciones y esos gobiernos los que nos controlan a nosotros.